Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Andersen no pudo contener las lágrimas durante una escena que, sin esperarlo, removió emociones del pasado. Mientras grababa una secuencia intensa para su nueva serie, algo inesperado ocurrió. El nombre de Kerem Bürsin fue mencionado en el guión y, en ese instante, el ambiente del set cambió por completo. Lo que debía ser una jornada de rodaje más se transformó en un momento profundamente emotivo que paralizó a todo el equipo. Fue como si el tiempo se detuviera, comentó uno de los asistentes de producción. Al escuchar el nombre de su expareja, Ande quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas y la directora del episodio tuvo que detener la filmación. Nadie sabía cómo reaccionar. El set, que segundos antes estaba lleno de movimiento y voces, cayó en un mutismo absoluto. Ande, visiblemente afectada, pidió un momento a solas. Se dirigió a su camerino con pasos rápidos, pero no furiosos. Era como si una ola de nostalgia la hubiera envuelto. Cerró la puerta tras de sí, y según testigos cercanos, lo primero que hizo fue tomar su teléfono. Desbloqueó la pantalla con manos temblorosas y marcó un número que, según muchos, jamás olvidó, el de Kerem. Kerem, lo siento. Solo necesitaba escuchar tu voz. Hoy fue un día difícil, habría dicho ella, conteniendo el llanto. Del otro lado, según fuentes muy cercanas a la actriz, Kerem no se sorprendió. Lo sé, Ande. Te sentí. Algo me dijo que hoy me necesitabas, fue su respuesta. La conversación entre ambos duró más de 15 minutos. No fue un simple intercambio de saludos. Fue un momento de catarsis. Nunca dejamos de ser importantes el uno para el otro, habría confesado Ande. Hay días en los que siento que estás en cada rincón de mi mente. Kerem, por su parte, mantuvo un tono sereno, pero emocional. No pasa un día sin que recuerde algo de ti. Tal vez no estamos juntos, pero hay cosas que no desaparecen. Esa afirmación, según allegados, dejó a Ande en silencio, y ambos permanecieron así por unos segundos. A veces, el silencio dice mucho más que 1000 palabras. Cuando regresó al set, su rostro mostraba que había llorado, pero también reflejaba paz. Agradeció al equipo por la comprensión y retomó su lugar frente a las cámaras. Sin embargo, quienes la conocen aseguran que esa escena ya no fue solo una actuación, sino una expresión de sentimientos reales. Nunca la había visto así. Fue como si, por un momento, estuviéramos presenciando su vida real, dijo uno de los técnicos. La noticia de lo ocurrido se filtró rápidamente y, en cuestión de horas, las redes sociales estallaron. Los seguidores de la expareja comenzaron a compartir mensajes de apoyo y esperanza. Muchos comentaron que, tras esa llamada, tal vez un reencuentro esté más cerca de lo que se cree. Uno de los tweets más compartidos decía, si Kerem fue quien la calmó en ese momento tan frágil, entonces el amor sigue vivo. No hay duda. Otro usuario escribió, ningún actor puede fingir lo que Ande mostró hoy. Esa emoción es real. Aún lo ama. Esa noche, Kerem también fue visto saliendo solo de un restaurante en Estambul. Algunos periodistas intentaron acercarse para preguntarle sobre lo sucedido, pero él solo sonrió con nostalgia y dijo, hay días que pesan más que otros. Hoy simplemente quiero caminar en silencio. Esa frase, ambigua pero cargada de significado, desató aún más especulaciones sobre sus sentimientos hacia Ande. Horas después, Ande compartió una historia en su cuenta oficial de Instagram, una fotografía de un atardecer, sin texto, pero con una canción de fondo. La melodía elegida fue una balada que ambos compartieron en una entrevista antigua, cuando aún estaban juntos. Los fans no tardaron en notar la coincidencia. Esa canción es de ellos, no es casualidad, afirmaron en comentarios.
Los medios comenzaron a hacer eco de cada gesto, cada publicación, cada palabra. El programa de espectáculos Noches Estrelladas dedicó un segmento completo al tema, analizando el tono de voz de Ande durante la escena, las posibles intenciones detrás de la llamada y la mirada que traía al volver al set. Ella no solo actuó, vivió, sintió, recordó, expresó la conductora del programa, visiblemente conmovida. Al día siguiente, una fuente del entorno de Kerem reveló que él también había estado afectado. Se quedó en silencio largo rato después de hablar con ella. Se apoyó en la pared de su sala y simplemente se quedó mirando al vacío. No es fácil para él tampoco, comentó el informante. Aunque ha intentado avanzar, Ande sigue siendo su punto débil. Por su parte, uno de los amigos más cercanos de Ande, que prefirió no ser identificado, compartió un detalle revelador: ella me llamó después de grabar. No podía dormir. Me dijo que esa llamada la removió por dentro. Que Kerem no fue solo una etapa, sino una parte que nunca se fue. La producción de la serie, por respeto, decidió posponer las grabaciones del día siguiente. Queremos que todos se sientan bien emocionalmente para continuar. Sabemos que este tipo de cosas pueden afectar profundamente, declaró la directora general del proyecto. Lo que pocos sabían es que esa escena, la que desencadenó todo, fue escrita semanas atrás sin intención alguna de provocar una reacción emocional. Era una simple línea de diálogo, pero que al ser pronunciada por la protagonista, adquirió otro peso, otra dimensión. La guionista principal incluso se pronunció al respecto: nunca imaginamos que esa línea tocaría una fibra tan íntima. A veces, la realidad supera cualquier ficción. El fenómeno alcanzó tal magnitud que varias revistas internacionales comenzaron a cubrir la historia. Titulares como "Una llamada que revivió el amor" o "Ande y Kerem, el sentimiento que no muere" aparecieron en portadas digitales. Incluso fanáticos de otros países comenzaron a compartir videos de escenas pasadas de la pareja en series anteriores, con comentarios nostálgicos. Mientras tanto, los dos protagonistas no han emitido declaraciones públicas desde el incidente. Pero en la noche del tercer día, Kerem subió una imagen en blanco y negro a su perfil, en la que aparecía una taza de café con el reflejo de una mujer en el fondo, borroso pero reconocible. No había texto, solo una fecha: 25.12. Esa era la fecha exacta del día en que ocurrió la escena que conmovió a todos. Las interpretaciones no se hicieron esperar. Es ella. Él lo sabe. Y quiere que lo sepamos, escribió un seguidor. Otros comenzaron a hablar de una reconciliación inminente. Después de lo que pasó, sería ilógico pensar que no queda nada entre ellos. En medio de toda esta avalancha mediática, un nuevo rumor comenzó a circular: una posible propuesta de una serie conjunta para el próximo año. Una productora internacional estaría interesada en reunir a Ande y Kerem en un drama romántico que refleje la química que aún todos perciben entre ellos. Sería una bomba emocional, dicen los expertos. ¿Será que este episodio fue solo un desahogo emocional aislado? ¿O estamos ante el prólogo de un segundo capítulo en la historia de amor más seguida del entretenimiento turco? Por ahora, no hay respuestas definitivas. Pero lo que sí queda claro es que, cuando dos corazones han compartido tanto, basta una palabra para que todo resurja. ¿Y ustedes, queridos seguidores, creen que este llamado telefónico es una señal de que algo está renaciendo entre ellos? ¿Les gustaría verlos juntos nuevamente en una historia de amor, dentro o fuera de la pantalla? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y compartir este video si también creen que algunas historias merecen una segunda oportunidad.